anticoagulantes, vasoconstrictores, ¿no? Entonces, es importante que cuidemos el endotelio, ¿no? En la hipertensión, en la diabetes, a todo nivel. Porque si se dañan los vasos de las arteriolas, en los mismos capilares, va a haber problemas para el hipertensión, ¿ya? Entonces, ¿en qué situaciones se genera flujo turbulento? Puede ser cuando la velocidad del flujo esté muy elevado, cuando la viscosidad está muy disminuida. Si acá hay un trombo, ¿sí? Va a generar flujo turbulento. Si obstruye todo, peor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una bifurcación en grandes vasos? Por ejemplo, ejemplo de lo que ya viste en anato, ¿no? La bifurcación de la aorta. ¿Cuáles son sus troncos finales de la aorta? ¿De la aorta abdominal? Las ilíacas, ¿no es cierto? Esa división. Y luego las ilíacas comunes se vuelven a dividir, ¿no? ¿Se dividen en qué? Externa, interna. Esas bifurcaciones generan turbulencia hasta que se regule el flujo después, ¿no? Fisiológicamente las bifurcaciones grandes producen turbulencia. Por eso que cuando a veces quieres escuchar, puedes utilizar el estetoscopio para escuchar esos 6 soplos ahí, con la carótida también, con la instrucción, ¿no? Vamos a escuchar soplos. ¿Qué significa? Los soplos significan flujo turbulento. Si el problema en las válvulas deja que haya reflujo en el corazón, tú pones, lo escuchas, en vez de escuchar ese es un soplo, ¿sí? La turbulencia del paso de la sangre genera ruido y eso nos ayuda a nosotros a darnos para allá, ¿no? Cuando asomada la presión, genera compresión, ¿no? ¿Sí? ¿Han tomado presión? ¿Todavía? Creo que en Juan Porteras hacen la primera clase. ¿Sobre qué arteria vas a tomar? Muy bien, la braquial. Entonces, el manguito que tiene su sfingomanómetro lo pones acá, ¿no? Y comienzas lo ajustas bien, pones tu estetoscopio acá y te pones acá, ¿no? Entonces, comienzas con la perita a comprimir y a veces comienzas a escuchar hasta que ya no se escucha nada y dices, ya es suficiente, porque lo puedes elevar dependiendo si tu paciente es hipertensión o no. Pero cuando ya comienzas a soltar la perita, comienzas a estar atento para escuchar los ruidos del colocón, ¿no? Para poder determinar si es historia. Entonces, comienzas a soltar, ¿sí? Y en ese fenómeno, hasta ese momento, ¿qué cosas le has hecho a la arteria braquial? Le has obstruido. No, aquí no pasa sangre. Entonces, cuando comienzas a soltar la perita, ¿qué va a pasar con el flujo? Comienza otra vez a pasar, pero está generando turbulencia. Escuchas. Y luego desaparece el ruido, ¿no es cierto? Y esta vez tu sistólica, tu valor diastólico. Pero ¿qué significa? Que nosotros utilizamos la obstrucción en la presión arterial para generar turbulencia y esa turbulencia nosotros la podemos escuchar, ¿no? Entonces es un ejemplo de que como clínicamente el ruido nosotros nos ayuda a entender que el flujo está turbulento y el flujo turbulento lesiona el endotelio. Entonces eso es lo que hay que cuidar, ¿ya? ¿Alguien más va a decir acá? No. Ya. Otra ley que tenemos que ver es esto, mira. Si tú te pones a pensar en la velocidad con la que pasa la sangre, tú dirías, ¿dónde pasa a más velocidad? ¿En el capilar o en la aorta? En la aorta, ¿sí o no? ¿Cuál de estos tres es la representación de la aorta? Mira, tiene 10 centímetros por segundo, 1 centímetro por segundo y 0.1 centímetro por segundo. ¿Cuál de estos es la aorta? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera, ¿no es cierto? La primera, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué la otra se ve más grande? A mayor radio, menor velocidad. ¿Ah? A mayor radio, menor velocidad. ¿A mayor radio? ¿Eso qué genera? Por ahí está. Mira, si tú lo cortas, tienes esto, ¿no? Esto de acá es el área Uno es más elástico. de la sección transversa. El área de sección transversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Te va a decir primero que la velocidad del flujo en este esquema pasa mínimo, el más alto. ¿Qué vaso lo tiene? ¿Quién tiene de toda esta representación mayor velocidad en el flujo sanguíneo? ¿Qué estructura? La aorta. La aorta tiene más velocidad. Lo que dice acá, ¿no? ¿Sí?
menos velocidad? Los capilares. Los capilares tienen menor velocidad de flujo. ¿Está bien? ¿Pero por qué se representa en grande allá? Porque la representación de allá es la sumatoria de todas las áreas en su sección transversa de los vasos. Y hay millones de capilares, en cambio solo hay una aorta. ¿Está bien? Por eso es que la representación de allá es así. Si hay 5.000 centímetros cuadrados de capilares, de aorta solo hay 5 centímetros cuadrados. Es así más o menos la diferencia. ¿Está bien? Y acá te representa, mira. Entonces esta es una ley. ¿Quién tiene mayor velocidad? La aorta. ¿Menor velocidad? ¿Por qué crees que también favorece que sea lento? Muy bien, para que haya intercambio, para que tenga el tiempo de entregar y de recoger. Si fuese rápido, no podría realizar bien el intercambio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces esa es una de las teorías, una de las leyes, ¿no? La ley de la velocidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también para que revises, en otros libros vas a ver que más de 3.000 es flujo turbulento en una fórmula que es el coeficiente de Reynolds. En el Hemodinamia siempre te enseñan esto, pero no sé por qué no lo han puesto en el material, pero yo les digo que lo lean, ¿no? El coeficiente de Reynolds se utiliza para calcular si el flujo es turbulento o no. ¿Sí? ¿Qué considera? De la sangre considera la densidad y la viscosidad. ¿Sí? ¿Y qué considera del vaso? El diámetro y la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces el coeficiente de Reynolds se puede calcular y predecir si el flujo que presenta el paciente es turbulento. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, si ves. Entonces aquí ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayor presión? ¿P1 o P2 en este dibujo? P1, porque el sentido de la sangre está yendo de acá para acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué variables está manejando la resistencia que mencionamos? ¿Qué variables se consideran en la resistencia? Porque hemos dicho que por un lado la gradiente de presión se da por la fuerza del bombeo del corazón, ¿no? En cada sístole. ¿Está bien? Y la resistencia está dada por dos elementos. ¿Qué elementos son los que participan en la resistencia? ¿Qué estructuras? Los vasos y la sangre. De estos, ¿qué constantes son las que nos importan en la resistencia? Viscosidad. Viscosidad, el radio Flujo. y la longitud del vaso. El flujo no. Claro, el flujo. El flujo es el resultado de estas constantes, ¿no? De la gradiente de presión y la resistencia. Entonces, si tú quisieras calcular gradiente de presión, también puedes reemplazar, ¿no? Multiplicas el flujo por la resistencia. ¿Sí? Y de esta forma es que se calcula la presión arterial. ¿Sí? Porque utilizas el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero nosotros el gasto cardíaco es 5 litros por minuto. O sea, el flujo que les mostré hace un rato, ese es el gasto cardíaco. La cantidad de sangre que volvió al corazón en un minuto. ¿Ya? Eso lo vas a ver en cardio. Esta fórmula la vuelves a repasar cuando haces vas a hablar de hipertensión arterial. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos tipos de resistencia, ¿no? Es decir, conforme va pasando la sangre en el sistema, va generando, se va oponiendo, ¿no? Se va oponiendo. ¿En qué sistema crees que se va a dar una resistencia en serie? ¿En dónde se dan las resistencias en tipo serie? Porque quiere decir que acá R1 la resistencia va de mayor a menor, ¿no? Más, va disminuyendo, 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 disminuyendo. ¿Sí? ¿Sí? Mira, porque va avanzando de la arteria y la arteriola, ¿sí? Ese sistema en serie se da dentro de un órgano determinado. Es decir, si llega a la arteria renal, se va a comenzar a dividir en las secretarias, luego en las interloculiares, las arqueadas, y de ahí va a formar su capilar y de ahí formará sus venas, las venas renal, ¿no? Que va a tener menos flujo en el riñón, ¿por qué? Porque está dejando volumen en la orina. Entonces, lo que entra no es fuera lo que sale en el riñón, pero sin embargo, o sea, cada órgano tiene esta división, una resistencia en serie. En cambio, todo el sistema se va a dividir entre lo que sale de la aorta y regresa a la cava. Estos de acá vienen a ser resistencias en paralelo. Y la suma de todas sus fracciones va a dar el total. ¿Sí?
magnitud entre lo que es el valor de pi y el radio al cuadrado. Ya hemos analizado qué pasa si se incrementa la viscosidad, ¿no? Aumenta la resistencia. ¿Qué pasa si disminuye el radio? Aumenta la resistencia. Entonces, cuando analizas tú en tu casa y comienzas a estudiar, simplemente haz relación, ¿no? Lo que está arriba, si es numerador, quiere decir que es directamente proporcional. Y si está debajo, es inversamente proporcional. No me gusta. Entonces, cuando leas las preguntas del examen, acuérdate de las fórmulas, ¿sí? Para que puedas contestar el R, es como un examen de RB, ¿no? Tienes que leer bien para que no te vayas a confundir, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué relación hay entre la presión, el flujo y la resistencia? Todos están dentro de la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Se relacionan, o sea, es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversa a la resistencia. Entonces acá están las 4 leyes, mira, acá están las 4 leyes de la hemodinamia. La ley de la continuidad te dice que dentro del circuito el flujo no cambia, lo que cambia generalmente es la velocidad, el diámetro, ¿sí? Pero el flujo se mantiene constante, porque así como que sale 5, llega 5. ¿Está bien? Esa es la ley de la continuidad en la hemodinamia. ¿Cuál es la otra ley? La ley de la velocidad. ¿Quién tiene más velocidad? La aorta. ¿Quién tiene menos velocidad? Los capilares. Esa es la ley. Y es la ley de la superficie de sección. ¿Dónde hay más área total derecho vascular? En los capilares. Muy bien. La ley de la presión. ¿Dónde hay más presión? Ventrículo izquierdo y la aorta. Menor presión, la aurícula derecha. Esas son las leyes de la hemodinamia. Hay más, ¿no? Hay más fórmulas también. Si quieres las revisas, pero por lo menos esas tienes que saber. ¿Sí? Hay un montón de fórmulas. Muy bien, entonces si queremos